inconveniente. Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanza, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas. Bienvenidos a Prototipas, el podcast de Radio Prisma. Somos Juli, Flora, Marcia, Fa y Osa Mayor. Una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Bienvenidos, estamos acá grabando desde Prisma Espacio Creativo y en el episodio de hoy vamos a hablar de la mentira desde múltiples lugares, la mentira desde el punto de vista de la ética, también en el ámbito de la política, la mentira desde el punto de vista de la existencia, desde el punto de vista del amor. Así que vamos a ir conversando desde esos distintos lugares. Y uno de los textos que aparecía a la hora de empezar a investigar de qué vamos a conversar en este episodio número 9, dijimos ya. Sí, así es. Es una conferencia de Derrida en la Facultad de Filosofía y Letras en el año 95, en la UBA. Y después este texto se llama Historia de la Mentira, Prolegómenos, y hace un recorrido, intenta hacer un recorrido porque incluso se plantea la problemática de hacer una historia de la mentira, porque es algo que es muy difícil, digamos, de ir detectando. Entonces, bueno, él analiza distintos aspectos de cómo abordar esa mentira y va transitando por distintos autores y autoras. No vamos a indagar demasiado, digamos, en el texto en sí, pero sí en la forma que él tiene, que a mí me interesaba, porque es bastante parecido a lo que intentamos hacer desde Prototipas, de partir de reflexiones cotidianas. De hecho, así surge la propuesta del tema para este episodio, como para casi todos, creo. Surgen de cosas que nos van pasando y medio que vamos viviendo pensando en clave de prototipas ya prácticamente. No vamos a decir, ¿no?, quién es la que mintió. No. Igual yo voy a decir que miento, pero porque todos mentimos y me parece que eso nadie lo puede negar. Y el que miente, el que dice que no miente está mintiendo. Pero bueno, es una cosa incomprobable, ya vamos a ver por qué. Pero sí me parece que mentimos desde siempre y que bueno, que hay distintos grados de esas mentiras y de los daños que generan, por supuesto. No vamos a poner todo en la misma bolsa. ¿Ocultar información es mentir? Ocultar información es mentir. Supongo que depende del contexto, pero me parece que sí tiene que ver con la intención. Y algo que de lo que surge en el texto de Derrida tiene que ver con eso, cuando busca la definición de mentira. Se queda en esto de que, a pesar de que es una cuestión que cobra sentido a la hora de mentirle a otro, porque alguien está mintiendo, le está mintiendo a alguien, sin embargo queda en un fuero interno. El que miente sabe la verdad, dice, ¿no? Y hay una intención, hay una conciencia de que está mintiendo para algo, por algo, para conseguir algo, ¿bien? Entonces el mentir está en la intención, y si ocultar tiene como intención un objetivo específico,
ocultar una información y la oculta pero con intencionalidad, es bastante parecido a mentir, me parece. ¿Se te ocurrió algún ejemplo o no? No, pero como por ahí podés abstenerte y no decir nada, entonces no estás mintiendo o podés excusarte. Y es más fácil también, porque omitís información. En cambio, de otra manera, si fabricás una mentira, tenés que fabricarla, tiene que ser coherente, no se tienen que escapar detalles. Tenés que acordarte después de qué dijiste. Hay personas que creo que la construyen tan bien que incluso después se les puede confundir con la verdad o piensan que es verdad. Hoy charlábamos del ejemplo de aquella película Goodbye Lenin, ¿no? Esa película que está tan buena, donde en la historia, transcurre en Alemania, ¿no es cierto? Cuando finalmente cae el comunismo y ese personaje tan simpático tiene que resguardar la salud de su abuela, de su madre, y entonces le oculta este declive de la historia, pero ese ocultamiento termina siendo una mentira porque para sostenerlo tiene que generar una serie de artificios, ¿no? Muchos artificios, se le va complicando cada vez más. Yo lo que sostenía ahí fuera del micrófono es que cuando nos volvemos adultos, o que yo he sentido, digamos, en mi tránsito de la vida, que antes no mentía en absoluto, o si mentía en pavaditas más infantiles, pero sí me he dado cuenta que el volverme adulta tuvo como muy presente esta habilidad para zafar de situaciones, de momentos, digamos, donde, por supuesto, estoy pensando en no hacer ningún daño a terceros o terceras, ¿no? Pero sí como una astucia que una va cazando, digamos, para ir zafando de situaciones. Y ahí la creatividad en ese momento es como... A mí me pasa todo lo contrario. A mí no me sale mentir. No solo no me sale mentir, sino que además tampoco me sale ocultar información. Tengo como una... no sé, como que me sale decir la verdad todo el tiempo. Sincericidio. Sincericidio. Yo te voy a agarrar en una mentira un día. Tenés que... Sí, yo te voy a agarrar y te voy a exponer al aire. Así como hay personas que mienten compulsivamente, que ya... yo digo la verdad compulsivamente. ¿No? Claro, ya sería un problema eso. Y bueno, y ahí veíamos en el texto de Derrida cómo va pasando por distintos autores de distintas épocas que tratan el tema, porque a pesar de que entiendo que no es un tema de los grandes temas de la filosofía, notaba que pasa esto, ¿no? Que si pensamos en la filosofía y sus grandes temas, pensamos en la verdad, en la belleza, en la justicia, y hay temas que están como a la sombra de esos temas, que sí son abordados por muchos pensadores, pero no son el tema fundamental. Y bueno, y con la mentira pasa un poco eso. Por eso hoy estamos hablando de la mentira y no estamos hablando de la verdad. Sin embargo, estamos hablando de la verdad también. Como que siempre queda una cara de la moneda oculta, ¿no? Exacto. Y también detectaba como esa tendencia al binarismo. Finalmente es la tendencia al binarismo. Como pensar esto, verdad, mentira, belleza, fealdad. ¿Qué pasa en el medio? Esos grises, ese entre, queda un poco desdibujado, y que también está bueno rescatar la complejidad. Exactamente. De eso, ¿no? Creo que es una época de grises. Ya estamos como... Yo soy gris en casi todos los aspectos de mi vida. No de tibieza, de poco compromiso, sino de considerar un montón de elementos de las situaciones, como hay un montón de cosas en juego en cada situación, ¿no? Es difícil hoy en día salir con un dictamen así fuerte, decir, no, esto es mentira, ¿no? Y bueno, y algo que surgía del problema del binarismo, que trae tantos problemas, es que ahí contrastar verdad y mentira, según Derrida, es una falsedad,
porque no son opuestos, verdad y mentira. Uno puede estar mintiendo diciendo la verdad, incluso. Porque la definición que él da ahí, dice, acá la tengo, dice: la mentira no tiene que ver con lo dicho, sino con el decir o el querer decir. Entonces ahí está este fuero interno de la intención, ¿no? Voy a decir algo, pero con la intención de convencer al otro sobre esto. Y sabiendo la verdad, sabiendo que eso que estoy diciendo no es la verdad. Entonces ahí va atravesando distintos autores y toma a Platón, a San Agustín, a Kant. Estos como que los aborda y los mete como en un team de los generadores de la idea del mundo verdadero, como los que nos han puesto, digamos, esa idea de un mundo verdadero en contraposición. Lo toma a Nietzsche y después a Hannah Arendt respecto de su análisis sobre lo vinculado que está la mentira a la política, ¿no? Entonces, bueno, él va avanzando desde pensamientos muy cotidianos y reflexiones que son muy parecidas a las que suelen aparecer acá en el podcast. Y bueno, y sí, después termina haciendo algunas consideraciones más específicas. Y lo que veíamos es que, volviendo a meter la cola acá el binarismo, es que hay como dos concepciones de la mentira. Una que la considera como algo muy negativo, y ahí empezando a considerar los distintos rubros en los que se juega la mentira. Por ejemplo, desde el cristianismo la mentira es un pecado, y es algo, bueno, yo me acuerdo, no sé, de catecismo y como eso se empieza a instalar desde muy chiquitos. Eso que el cristianismo es una mentira, ¿no? El cristianismo es una mentira. Como me hubiera gustado tener 10 años y poder decirle eso al cura. Hubiera sido genial. Decirle, pero la mentira es constitutiva para el cristianismo, ¿o no? Claro. Pero escuche, padre. Y después esa situación de ir a confesar, porque si bien para el cristianismo mentir es un pecado muy grave, si vos vas y te confesás, ya está. Tiene ahí como esa consideración de... Bueno, ¿cómo es la confesión? Te perdono. Ay, la confesión es un momento horrible. Yo me lo acuerdo como... Me acuerdo muy, muy fuerte esa sensación de pasarla muy mal, de estar sentada ahí en el banco de madera típico de la iglesia. Y de ser una niña muy chiquita y estar con un señor que no conoces, sola. Y... horrible. Pareció a la terapia contemporánea. Bueno, la terapia... confesando tus cuestiones con alguien. Y pero ahí hay este carácter de obligación, y además de... Ponele, no cabe ir y decir... no, creo que no tengo nada que confesar. Hasta luego. No, tenés que ir y decir algo. Y en las clases de catequesis te van tirando unas puntas de las cosas que puedes ir diciendo. Entonces te van generando ese sentimiento de culpa de decir... Bueno, pero le mintieron te peleaste con tu hermano, le mentiste a tu mamá. No sé, yo me acuerdo que dije... Creo que una sola vez me confesé porque fue antes de la comunión y después nunca más. Y me acuerdo que dije que decía malas palabras, por ejemplo. No, bueno, digo malas palabras. Creo que hasta él me tiró una idea como... Bueno, pero te peleas con tus hermanos, le haces caso a tu mamá. A tu mamá. Le haces caso a tu mamá. Bueno, sí, capaz que a veces no. Bueno, y te agarra la cabeza. ¡Ay, no! Sí. Y Te exorciza. Te exorciza. Sí, te pone la mano así en la cabeza. ¿Te es un toca? Momento, sí. Pero no el está lugar atrás la de confesión una... no es claro, con una No, cabeza... ¿No hay un confesionario? Ese es el confesionario clásico, pero Eso es de en las películas. yo no sé si... No, después pasa eso, está el confesionario. Pero yo creo que es porque era la primera vez que me confesaba y era antes de la comunión. Era así, Cara a sentados cara. los dos en estos banquitos de madera tan incómodos de las iglesias. Capaz que la diferencia con la terapia, me quedé pensando, esa es un poco la hipótesis de Foucault, ¿no? El amigo Foucault.
Foucault, que dice que se va cambiando, ¿no?, el dispositivo del psicoanálisis, como que heredaría algo de esto de la confesión, pero en el psicoanálisis no hay un perdón, no basta con decir algo para que eso se resuelva rezando. Pero además en el cosa. psicoanálisis el relato puede ser un relato que no tenga ningún tipo de correspondencia con lo que pasa en la realidad y lo que vale ahí es el relato. Sí, pero es cierto que hay una idea de salud que supuestamente una va ahí a exorcizar con palabras algo que está encriptado y que mediante la palabra se obtiene una armonía, ¿no? Estoy hablando de la primera formulación del psicoanálisis, ¿no? De las reformulaciones. Pero bueno, algo de esto que trabaja Foucault me parece interesante para pensar. No es que adhiera 100% a esa tesis, pero bueno, para porque pensar. hay grises. No, porque digo, en mi caso yo no soy, digamos, a mí no me bautizaron, no me mandaron a catequesis, pero a los 6 años tuve mi primera experiencia con una psicóloga porque yo no quería escolarizarme y hacía muchos berrinches, y entonces a los 6 años tuve que hablar sobre un problema que yo desconocía, porque a los 6 años yo no sabía ni que era un problema, y formular mediante la palabra una especie de conjuro que me habilitara, y de hecho funcionó porque después empecé la escuela y bueno, y acá estoy. Terapia, y acá terapia estoy. también. Terapia que no la terminé más, pero bueno. Si habrás mentido para no ir a la escuela, para no ir. te duele la panza, te duele la cabeza, ¿no? Esas típicas mentiras. Y bueno, entonces teníamos por un lado así estas concepciones de la mentira como algo muy negativo, y después desde lo ético también, y después cierta es un toque forzada la concepción de la mentira como algo positivo, pero está más ligada al arte. Y ahí en el texto Derrida cita a un texto de Oscar Wilde que se llama La decadencia de la mentira, casi me olvidó, La decadencia de la mentira, que está muy interesante lo que se comenta sobre este texto, donde hay un diálogo que habla de la naturaleza del arte, ¿no? Y parece detectar como una especie de decadencia del arte, de la mano de la decadencia de la mentira, cuando hay una tendencia a manifestar lo real, la vida real en el arte, desde el realismo, y pienso también en la literatura autorreferencial, y entiende que eso es contraproducente con el arte porque se pierde como la aplicación de la imaginación, de la creatividad, y también hay una consideración muy interesante de cómo el arte puede generar otro mundo posible. Entonces hay como un ida y vuelta, si bien es una ficción, ¿qué aporte puede hacer eso a la realidad si nos brinda otra mirada posible de que las cosas pueden ser diferentes también? Entonces al hacer solamente una reproducción se va eliminando esa posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, está re interesante eso también. Y después también lo pensábamos respecto de los medios, la mentira respecto de los medios hoy en día, en esta actualidad que hemos escuchado hace 30 días prácticamente, la apertura de las sesiones en el Congreso con nuestro presidente Mauricio, y todo lo que vino después, las repercusiones que eso generó, porque ya los discursos, digamos, el relato es totalmente sigue siendo el mismo relato de cuando él hizo campaña, y ya la realidad se le da la cara, digamos, y sigue repitiendo las mismas cosas y bastante impunemente porque tampoco no parece pasarle nada, digamos, es mentir. Y después me preguntaba eso, si lo que dice Derrida de que la mentira es incomprobable. También nos podemos preguntar, obviamente que no voy a hacer una defensa de Macri acá ni en ningún lado, pero ¿qué pasa si de verdad él no está mintiendo? Si de verdad él está convencido de que ese es el camino, de que juntos podemos,
o sea, ahí lo hay que pasa es que igual ahí también había mentira con datos. Hay mentira con no datos. Es solo la construcción de una esperanza, sino que... Bueno, pero ahí él que dice, trastocó bueno, datos, me equivoqué, entonces... ¿no? Está esta cuestión del error que sale también en el texto, donde él dice... Sí, pero eso no ocurrió. Él, qué sé yo, pueden haber sido medidas que fueron muy bien intencionadas y se resultaron mal por otras circunstancias, por la crisis mundial. Sí, bueno, ahí eso... está el tema si la política es un terreno del discurso o es un terreno de la acción. Porque si es un terreno del discurso podemos avalarlo, pero si es un terreno de la acción los datos no condicen con lo que él está diciendo. Y el problema de la intención, porque vos jurídicamente nunca, o sea, podés evaluar algo en función... La intención es inaccesible, la intención de alguien. Claro. Vos podés inferir premeditación a partir de ciertas cosas, pero en realidad la intención siempre va a ser algo inaccesible. Ahora vos podés ver si esa persona tergiversa información. Claro, pero eso puede dar como resultado que de acá en adelante analicemos la gestión de Macri como... puede haber gente que lo analice como una gestión donde no tuvo suerte, donde tuvo una herencia pesada y bueno, las cosas salieron así por la herencia que tuvo. Pero lo que pasa es que no es solo en el caso del discurso que estamos hablando, no es solo una explicación de cómo fueron las cosas, sino que mintió en los datos concretos, digamos. No solo en cómo se llegó ahí, que bueno, se puede discutir si ahí puede haber interpretaciones o no, sino en los resultados. Pero ¿cuántas veces hubo propuestas de medidas? Nos remetimos a hablar de política, salió así, donde propuestas muy polémicas que se echaron atrás y dijeron, no, la verdad, hicimos una autocrítica y nos parece que sí, que estaba errado, era una mala idea, listo, y se echan atrás, 2x1 sin ir más lejos. Lo que es interesante es que esta articulación tan fuerte entre política y mentira que vemos, por ejemplo, en el caso de Mauricio y de como dice Marcia, hechos tangibles donde más allá de la interpretación podemos ver que hubo un manejo, una manipulación de datos, etcétera. Ni siquiera es original este gobierno y tampoco lo han sido otros, sino que viene de una larga historia de articulación entre la mentira y la política, eso que vos mencionabas de Hannah Arendt. Y cuando estábamos armando el podcast nos acordábamos de la cursada de filosofía política hace 10 años, año 2009, que uno de los textos que leíamos era un texto fundacional para la filosofía política, La República, de Platón. 25 siglos tiene, ¿no? 25 siglos igual. ¿Cómo podemos ponerle música? 25 siglos igual. Exactamente. Este libro de Platón que fue fundacional para la filosofía política y parece que Platón ahí propuso algunas cosas que se las siguen tomando al pie de la letra. Es lo primero que leemos cuando entramos a la carrera, ¿cierto? Sí. Uno de los primeros Sí. textos, sí. La No. República, no. Bueno, capaz que en mi otra facultad, sí. Y tempranamente lo leíamos, sí. Un padre además, como se lo reconoce, claro, ¿no? sí. De la filosofía. ¿Y qué aparece ahí en la Repu? Y ahí en la Repu, algo que es interesante, bueno, Platón está pensando, ¿no? Para ponernos en contexto de qué es la República de Platón, él está proponiendo un modelo político para fundar una república ideal, un modelo que él cree que tiene que ser republicano, ¿no? Una forma de gobierno que se piensa como perfecta, o sea, es como una intención de hacer algo normativo, ¿no? No va a describir una república, sino que va a pensar cómo sería una república ideal. Y bueno, está todo como es conocido su método con diálogo, ¿no? Entonces hay personajes que le hacen preguntas. Y Donde ahí el filósofo tiene un lugar preponderante. es el rey. Es el rey. Bueno, en la República de Platón, Macri no podría ser gobernante. Sería una incompatibilidad de intereses. Digo, para rescatar, claro, porque no podía tener propiedades, ¿no? Quien ejerciera el poder. ejerciera Es verdad, sí, el sí. lugar de gobernante. Y un ingeniero me parece que tampoco. Tampoco. Solo No. filósofos. Y alguna filósofa. Lo que Varones. interesante No, es, tenía que ser varón el... Algunas dirigentes podían ser mujeres, pero pocas. Sí, más plausiblemente hubiera sido un varón, seguro. Él, en lo posible. El Platón. Platón el rey. Sí, es interesante que en ese libro, él cuando piensa la república ideal,
Él dice que en esa república va a haber que contar mentiras. Mentiras, le llama mentiras nobles o mentiras buenas. Sí. Como mentiras piadosas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, algo que es interesante también es que para poder contar esas mentiras buenas hay que desterrar las mentiras malas. ¿Que cuáles son las mentiras malas? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Los mitos de los poetas, ¿no? Sí. Homero, concretamente. Homero, que en esa época era también como literatura, ¿no? O sea, todo lo que fuera los poetas. Dicen, en esta república hay que expulsar a los poetas. Sí. El arte no tiene lugar, porque el arte es algo potencialmente subversivo. Porque además lo que hace, que yo me acuerdo, lo trabajé un poco con la mirada de María Zambrano, que es una filósofa española, lo que hace es dividir el lenguaje filosófico, que es el lenguaje de la razón, y el lenguaje de los poetas, que es un lenguaje decorativo, con ese artificio de la belleza del arte, pero que en realidad no tiene que ver con la realidad. Entonces es engañoso. Todos los mitos que él menciona son engañosos. Entonces hay que instaurar este discurso racional que incorpora mentiras, pero mentiras acordes al modelo. Que contradictorio con el análisis de Oscar Wilde sobre el arte, proponiendo realidades. ¿No? Como tomando, bueno, podrían estar de acuerdo con Platón hasta ahí, pero él te diría, bueno, ¿y cuál es el problema? Como mejor. Platón diría. No, digo, Oscar Wilde diría como estarían de acuerdo en que puede pasar que el arte genere otra idea, pero sin embargo Platón diría, bueno, no, pero otra idea no es posible, claro, no la queremos, y Oscar Wilde diría, vamos a por esa. Claro, una función del arte ahí, pero con creatividad, y es un arte posiblemente revolucionario. Claro. Acá es todo lo contrario. Claro. Lo interesante es que si bien Platón quiere que se instale este discurso racional y de la filosofía, él para instalar ese discurso apela a un mito, o sea, él utiliza esa misma retórica y el mito es tremendo, porque cualquier parecido con la realidad actual no es pura coincidencia. Él dice, esta república está organizada como en clases sociales, en estamentos. Hay una clase que es la clase dirigente, hay una clase de personas que son guerreros que protegen la ciudad, y hay una clase de personas que son artesanos, que es como algo menor, que son quienes producen, ¿no? Quienes realizan los productos, claro, las herramientas, etcétera. Entonces Platón lo que dice es que hay que contar una mentira noble para que esta sociedad se mantenga bien organizada y no haya ningún sobresalto, no haya revoluciones tampoco. Y que nadie se quiera pasar al otro estamento, digamos. Exacto, movilidad social, la Germani, nada, no. Y él dice que esa mentira noble que va a contar, creo que era una vieja fábula egipcia, dice algo así, ¿no? Se presenta así, sí. Se presenta así, como una vieja fábula egipcia que dice que las personas habrían nacido con distintos tipos de alma, o con distintos tipos de sangre, por decirlo de alguna manera. Entonces hay personas, dice Platón, esta es la mentira, que nacen con sangre de oro, con alma de oro. Hay personas que nacen con sangre de plata y personas que nacen con sangre de bronce. Entonces, de acuerdo a tu tipo de alma, ocupás un puesto u otro. Ahora, hay un análisis de sangre, digo. Te haces un análisis de sangre y te decían cobre. Lo que es interesante es que hay un mínimo de movilidad, porque él dice, bueno, hay algunos casos donde personas que nacen en familias de bronce, entre comillas, se les va a decir que bueno, que pueden haber nacido con otro tipo de sangre. Pero esa era la idea de Platón para mantener la sociedad estable, ¿no? En una supuesta armonía, sin que haya conflictos entre clases. Es tremendo, porque pensamos esto de afirmaciones recientes como nadie que nace en la pobreza puede salir de la pobreza, y parece que volvemos a estas formas de determinismos. O ir a la universidad. Los pobres no llegan a la universidad. Sí, y también pensaba que si esa mentira es realmente efectiva, se olvida. O sea, el objetivo es que se olvide que eso es una mentira, y ahí funcionaría. Que se invisibilice. Igualmente en el caso de Platón no tenía tanto que ver con lo material, me parece. Tenía que ver con otras condiciones, lo que aseguraba que seas de bronce o de... ¿no? Ese modelo luego se fue virando hacia lo económico, y bueno, lo que te define ahora que seas cuna de oro es haber nacido en una familia
de dinero y de poder económico. Es que justamente me parece que la intención de que sea sobre algo intangible, así como tenés un deje de oro o de plata, de bronce. Que no se puede chequear. Es como la idea de sangre azul después en la Edad Media. No sé si explica cómo... Eso se le escapa, ¿no? ¿Cómo determinás? ¿Cómo determina? Y lo determina él. La sangre pertenece. No, es que es un argumento como a posteriori, en realidad. No, eso es toda una mentira, es una construcción. Vamos a decirle a la gente que es artesana que son artesanos porque tienen un tipo de sangre. Pero una justificación de algo que ya está de hecho. Estaba pensando que él encima lo escribe, y si lo escribe deja de ser... No sabemos si lo escribe. Viste que todo el tema de lo de Platón, si circulaba solamente esto de la doctrina ágrafa, como dicen, si era solamente como algo que se comentaba con sus discípulos y no lo leían, o si había todos. Claro, sí. Era una mentira que solo podían manejar personas de la clase dirigente y que tenían que transmitirla en la academia de Platón. Exacto, estos reyes filósofos, y que luego lo transmitían al resto de la población. Pero la idea es que eso después se instalara como un mito, o sea, que la gente realmente creyera que su posición social tenía algún pero tipo bueno, de la anclaje. diferencia es que él instaura un mito, pero le agrega que es un mito racional, ¿no? Pone la razón como la garantía de que es mejor ese mito que el de los poetas. Sí, como la funcionalidad le agrega. Es un mito necesario, dice. Es una mentira necesaria. Como ordenador, es como para establecer, como para garantizar el orden. Claro. La estabilidad, como están dadas las cosas. Claro. Es como lo de la pesada herencia también, nunca se sabe, ¿viste? O sea, bueno, pero no, esto es la pesada herencia. El problema se repite, es que... y por esa repetición... Ahora, esta división entre mentira y verdad y entre arte y política es interesante porque lo que vemos después en la historia, que es un poco lo que rescata Derrida, es que se van mezclando y que en realidad el arte muchas veces abona a que esos discursos se invisibilicen como artificio o muchas veces ayuda a ver otras realidades. Yo quería traer para hoy el texto de una socióloga que se llama Eva Illouz, que es una socióloga marroquí, que ella lo que hace es rastrear justamente en la literatura esas modificaciones de registro cuando empieza a aparecer la novela como género, que muchas de las novelas eran escritas por mujeres, era lo que se les permitía escribir a las mujeres, ¿no? Y ahí tenemos a Jane Austen, tenemos las novelistas de Inglaterra de esa época, ¿no? Entonces lo que dice Eva Illouz es que ese registro lo que empieza a marcar no solo es otro rol para la mujer, que tiene que ver con el hogar, con el cuidado y qué sé yo, sino que también instaura la idea del amor romántico. Y es interesante esta genealogía que ella propone en el libro. Yo se los recomiendo mucho al libro porque además es de muy fácil lectura y es muy interesante cómo ella lo lleva, ¿no? Esta instauración del discurso del amor romántico lo que hace es, asignar los roles a las mujeres, a los varones, a los hijos, a las madres, los padres, pero también deriva luego en lo que son las radionovelas, telenovelas y que llega hasta hoy, ¿no? Entonces, es interesante porque creo que, hubo casos que contrarrestaban esto. Tenemos el caso de en la genealogía que hace Virginia Woolf en su ensayo Un cuarto propio, donde ella lo que dice es, bueno, pero hubo otras mujeres que escribían otras cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que no se les permitía. ¿Y cómo no se les permitía? Porque no había recursos materiales concretos, ¿no? Virginia Woolf ahí es bien concreta, dice, se necesita dinero, se necesita un cuarto propio, por eso así se llama el ensayo, porque las mujeres no tenían un cuarto para trabajar, y se necesita tiempo de ocio, fundamental. Entonces, lo que hace es rescatar ahí algunas figuras las que han podido alcanzar, ¿no? Está el caso de una filósofa
de los primeros, creo que es de 1600 y algo, Margaret Cavendish, inglesa, que bueno, ella podía escribir porque pertenecía a la clase de noble, pero todo el mundo se burlaba de ella y le decían la loca, ¿no? Le decían Mad, tenía un sobrenombre que era algo así como Mad Margie, algo así, que quiere decir como la loca Margaret, que era la que escribía y la que osaba escribir filosofía, además. Entonces, bueno, estaba como esta cosa de... Pero bueno, es interesante cómo el arte, digamos, no está en las antípodas de la verdad, sino que muy por el contrario, lo que hace es pugnar porque el discurso muestre todas sus aristas, no solamente la única, ¿no? Que es la que quiere instaurarse como verdad. Me quedé pensando que la historia también es muy cíclica, porque en el siglo XIV, Christine de Pizan, que era también filósofa y es reconocida como una de las primeras mujeres escritoras de oficio, ella escribe una novela que se llama, o un ensayo que se llama La ciudad de las damas, que es de donde sale esas imágenes del libro de Silvia Federici, el de las mujeres albañilas que hemos comentado, son grabados de ese libro. Y ella muere en 1300 y pico, Christine de Pizan. Y en esa época estaba permitido para ella escribir. Y hay algo que dice María Luisa Femenías, que ha sido, bueno, un poco maestra para nosotras en el tema del feminismo y de la filosofía, que dice que cuando Christine de Pizan le entrega el manuscrito de La ciudad de las damas a Leonor de Aquitania, que era como su mecenas, una mujer de la nobleza, no se imaginaba que unos pocos siglos, las mujeres iban a ir a la hoguera por ser condenadas como brujas, y no se iba a imaginar esto como que, o sea, que Margaret Cavendish iba a ser una excepción. O sea que muchas veces esas historias son muy cíclicas, y las mujeres han tenido acceso y después ese acceso desaparece. Por eso esta importancia de mantener, que hemos dicho, ¿no? los derechos, o sea, que sí, que las mujeres han escrito también antes, pero que eso después, esas conquistas muchas veces se terminan perdiendo por diferentes motivos. Sí, tal cual. Bueno, y otra de las cosas que dice Eva y Luis en este libro que hace una genealogía del discurso romántico, es que se instala la idea de la fidelidad, ¿no? Como verdad al interior de un vínculo que es monogámico, ¿sí? Empiezan todos estos registros a cobrar valor. Y qué bueno, ¿cómo juega la mentira al interior de un vínculo romántico? Bueno, en la fidelidad, ¿no? Entonces, y en los orgasmos fingidos. Y en los orgasmos fingidos, sí, bueno, también. Pero yo pertenezco a mi amor, porque es único, y viceversa, entonces excluye la posesión, o sea, la verdad ligada a la posesión. Y la mentira a la infidelidad. A la infidelidad, ¿no? Y entonces marca todo esto de que si vos me mentís, entonces no es amor, es un amor fingido. Y pensando en como los orgasmos. En los orgasmos también, sí, también mucho tiempo las mujeres hemos tenido que fingir orgasmos porque no era una relación sexual. No me incluyas, Juli. Bueno, yo me incluyo, en este grupo me incluyo, porque han sido relaciones sexuales o no consentidas o no del todo placenteras para nosotras. Pero bueno, en este sentido teníamos un tema musical de La Lupe, que es una cantante española que se llama Teatro. Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro
ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Bueno, ahí escuchábamos Puro Teatro de La Lupe, que en realidad es una cantante cubana, no es española como dije antes. Qué mentirosa que sos. Soy mentirosa, pero ¿saben por qué? Mentirosa. ¿Saben por qué? ¿De dónde viene ese fallido? Porque La Lupe fue utilizada por Almodóvar, por el director español, en una de sus películas más célebres, que es Mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿Cuál era esa de Almodóvar? Oh, bueno, no me acuerdo bien la trama, pero... Bueno, No. que la Mujeres vean. al borde de un ataque de... Sí, no me acuerdo bien la trama porque se me confunden, pero me acuerdo que en varias de sus películas aparece esta cantante cubana. Bueno, y un oyente de Prototipas desde los primeros episodios, de siempre, seguidor desde antes de que empecemos a grabar, creo. Le mandamos abrazos, Leopoldo besos y saludos. Prustiano nos mandó por las redes Un soneto de Shakespeare. Shakespeare. Me salió un poema, no quería decir poema, quería decir soneto, un soneto de Shakespeare. Sí, Leopoldo resonó con un textito que publicamos en nuestras redes de un chico que se llama Juan Solá, que escribe algunos microrelatos muy lindos. Hace poco fue editado por Sudestada. Y bueno, en ese pequeño relato se explicita una escena de dos amantes que hablan sobre la verdad, sobre que siempre van a decirse la verdad porque la verdad es liberadora. Y en ese último encuentro, ¿no? de ya separarse, uno de ellos le dice al otro, ¿no? ¿Te molesta finalmente la verdad? Y la respuesta es: no me molesta la verdad, sino esta condición humana que me hace desear que me hubieses mentido, ¿no? El textito es muy lindo, se llama La condición humana. Y bueno, el soneto de Shakespeare va un poco en ese registro, ¿no? Y lo que dice Shakespeare es: el mejor hábito del amor es una lengua aduladora, ¿no? Como que en el amor, sobre todo en el amor romántico, preferimos esa mentira mágica a la verdad, de enfrentarnos con un eotre. Pero ¿hay verdad? ¿Hay un eotre más allá de Esa eso? es una pregunta. Esa es una pregunta para hacerse, ¿no? ¿Cómo juega eso en el amor? Pero bueno, hablando un poquito de esto de Shakespeare y de los registros que traemos a colación, Virginia Woolf, que hoy la mencionamos,
escribe esta conferencia en 1929 que se titula Un cuarto propio, que es una conferencia breve que también recomiendo la lectura, que está basada en unos textos que ella dio que la llamaron para decir en la Universidad de Cambridge, la Universidad para Mujeres, ¿no? De Cambridge, porque estaba dividido. Y en ese texto lo que hace Virginia Woolf es preguntarse cuáles son las condiciones más propicias para el acto de creación, ¿no? Una pregunta interesante. Entonces va rastreando, ¿no? Los grandes, los escritores ilustres, cuáles eran las condiciones de las cuales gozaban para poder escribir. Y uno de ellos es Shakespeare. Y ella dice, bueno, pero hay un personaje olvidado en la historia. Nuestra barrida de hoy. Nuestra barrida de hoy. ¿Quién es nuestra barrida de hoy? Bueno, la hermana de Shakespeare, Judith Shakespeare, ¿no? La Judith. Que bueno, lo que hace Virginia Woolf ahí es decir, ¿por qué Judith no fue célebre, ¿no? Y su hermano sí. Dice, repasando la historia de la hermana de Shakespeare tal como me la había imaginado, definitivamente cualquier mujer nacida en el siglo XVI con un gran talento se hubiese vuelto loca, se hubiese suicidado o hubiese acabado sus días en alguna casa solitaria en las afueras del pueblo, medio bruja, medio hechicera, objeto de temor y burlas, porque no se necesita ser un gran psicólogo para estar seguro de que una muchacha muy dotada, que hubiera tratado de usar su talento para la poesía, hubiese tropezado con tanta frustración de que la demás gente le hubiera creado tantas dificultades y la hubieran torturado y desgarrado de tal modo sus propios instintos contrarios que hubiera perdido la salud y la razón. Ninguna muchacha hubiera podido marchar a pie a Londres, colocarse junto a la entrada de los artistas y obtener a toda costa que la recibiera el actor o director sin que ello representara una gran violencia y sin sufrir una angustia irracional. Lo que hace Virginia Woolf es llegar a la conclusión de que no es que las mujeres no tenían talento para la escritura, sino que lo que sucedía es que no tenían las condiciones materiales para hacerlo, ¿no? Como me vuelve el episodio sobre mujeres y música que hicimos, donde también cabe la misma idea, ¿no? No es falta de talento, sino que no están las condiciones como para que se visibilice la cantidad de mujeres que están de hecho produciendo, o a veces se invisibiliza y otras veces ni siquiera existen las condiciones. Claro, lo que ella dice es, hay condiciones muy concretas para poder escribir, ¿no? En este sentido es muy, muy concreta y muy, podríamos decir, materialista Virginia Woolf, porque ella dice, bueno, se necesita tiempo de ocio, fundamental, se necesita una cantidad de dinero para poder vivir. Sí, tampoco tengo, no. Fundamental para ella en esta época y que llama la atención, un cuarto propio. Sí, porque las mujeres en esa época no tenían ningún espacio de intimidad, ¿sí? Ningún espacio concreto en la casa donde poder trabajar. Ella dice, Jane Austen, por ejemplo, escribía novelas, pero las novelas de Jane Austen hubiesen sido mucho más interesantes si ella las hubiese podido escribir en la soledad, en la intimidad, sin tener que mostrar sus textos y estar en ese sentido juzgada por sus escritos, ¿no? Entonces, qué destino tan distinto el de Judith Shakespeare al de William, ¿no? Es muy interesante esto, y sobre todo es muy interesante, ella termina el texto con una frase que a mí me pegó mucho. ¿Por qué? Porque nos interpela. Dice, en 100 años las mujeres ya no serán el sexo protegido y participarán de todas las actividades y esfuerzos que nos están vedados ahora. Y llegando casi a los 100 años podemos decir que aún no. No, y esto que comentamos siempre que nos pasa, los niveles de exigencia que nos ponemos para emprender algo, las inseguridades que se nos cruzan, los momentos de nerviosismo que vivimos porque estamos sobreexigidas
Sí, la exigencia de que hay que ser exitosa para dedicarse a la literatura o a la música. En esa época, bueno, la obligación del matrimonio, la obligación de la maternidad. Me estaba acordando lo que comentábamos más temprano. ¿Querés comentarlo, Marcia? De Massa y su mujer. Sí. No me acuerdo ahora el nombre. ¿Cómo se llama ella? Ahí lo buscamos. No, que le preguntaron a Massa qué opinaba de la participación de su esposa en la política, y él dijo que bueno, que le parecía muy bien, que bueno, que no se quería él meter en sus temas, pero que bueno, además ahora tenía más tiempo porque las hijas ya estaban más grandes, claro, ¿no? O sea, él nunca tuvo ese problema nunca lo tuvo, de que le falte tiempo. Se llama Malena Galmarini. Malena, sí. Y lo mismo que decíamos hablando cuando aquella vez hablamos de la filosofía de la liberación y de Dina Picotti, que era una referente y que tampoco había podido estar en aquel primer congreso, que fue como el evento que inauguró esta corriente, porque acababa de ser madre, y decíamos cuántos de esos filósofos que estaban ahí acababan de ser padres, y sin embargo... Bueno, ayer estuve viendo un programa que es Cantoras, de Canal Encuentro, un programa no es nuevo, lo vi en YouTube, y vi el programa dedicado a Chabuca Granda. Y bueno, Chabuca Granda escribía siempre de noche, primero porque le gustaba mucho la noche, parece desde niña, que le gustaba jugar de noche y dormir de día, pero además porque era el momento de tranquilidad en que sus hijas estaban durmiendo y tenía esa posibilidad. Y además de eso, contaba a la hija que le quitan la tenencia de sus hijas, el marido. Wow. Porque escribía valses. O sea, la sentencia era por escribir valses. Y además ella tuvo que acudir al juzgado, digamos, el mismo día en el que le otorgaban un premio muy importante. Y no pudo ir a recibir el premio porque había sido citada. Sí, tremendo. Bueno, y varias cuestiones igual en relación con el hacer música y los varones, que es, por ejemplo, que hasta que no murió su padre no grabó su primer long play, porque cuando iba a grabarlo y le dijo al padre que le dijo, pero entonces tu voz va a ser escuchada en las casas malas, como en los prostíbulos, y le resonó tanto esa mirada del padre que hasta que no murió no grabó. Y también empezó, o sea, estuvo siempre marcada su historia artística por estos varones, porque además ella empieza a escribir sus propias canciones cuando se separa de su marido. Y en parte empieza a escribir sus canciones porque todas las canciones que venía cantando de amor, bueno, eran canciones de amor donde la mujer, viste, era una sufrida. Y ella no quería cantar eso, porque no sentía eso y porque no quería que el marido piense que se las estaba cantando a claro, él. podríamos pensar que este cuarto propio tiene que ver con la espacialidad y también con algo interno, ¿no? Con una habilitación interna. Sí. Yo quería aclarar que como el episodio es la mentira, la barrida de hoy, que fue Judith Shakespeare, es una ficción. ¡No! Porque precisamente lo que hace Virginia Woolf es presentar ese personaje para mostrar que lo que no pudo ser porque no había posibilidades, pero que tampoco existió. Muy creíble igual. Muy creíble. Y hubo hermanas que de hecho no fueron, que es el cuentito que evocábamos fuera del micrófono de Galeano. Las hermanas que no fueron, que tiene un pequeño, en Memorias del Fuego creo que tiene un textito que se llama Si él hubiera sido mujer, y que habla de Jane Franklin. Bueno, Jane con otro apellido porque después tiene el de casada, que es la hermana de Benjamin Franklin, que bueno, estuvo ahí luchando por la independencia de Estados Unidos, fue quien descubrió con el pararrayos, ¿no? Jugando con el barrilete la electricidad, etcétera. Y Galeano escribe un pequeño textito que también es muy recomendable para buscar, donde habla de la hermana de Benjamin Franklin que no pudo, aun cuando ella había aprendido a leer también y todo, no pudo tener el mismo acceso a posibilidades y tuvo que limitarse a el matrimonio, a parir un hijo cada 2 años, a criar sus hijos, etcétera. Así que Judith era tan barrida de la historia que ni siquiera pudo existir. Se le ha negado hasta la existencia.
Bueno, pero en este episodio hemos recorrido el lugar de la mentira en la historia y hemos recorrido también esas verdades que no han podido ser, ¿no? Porque se han impuesto discursos que las excluían, ¿no? Así que bueno, nos alegra mucho el aporte de Leopoldo y esperamos que en los próximos episodios nuestros oyentes sigan haciendo sus aportes, tal cual, que nos nutren y haciendo de este podcast un lugar polifónico, como siempre nos gusta reivindicar. Si tan solo pudieras ver que no hay una sola forma de querer, si tan solo pudieras sentir ese beso